Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, estamos en nuestro tercer segmento y yo creo que es muy importante hablar de todos estos temas, el antisemitismo, pero también englobarnos en la divulgación. Hay muchos programas educativos, hay películas que son educativas y hay otras que no lo son. ¿Qué opinas tú, Nora, de todo este proceso de divulgación masivo, donde hay tanto interés en explicar las cosas y las posibles desviaciones que puede haber? ¿Cuál es tu posición sobre eso? Bueno, es importante este tema que vamos a tocar porque hay gente que no lee. O sea, hay gente que no lee. Claro. Entonces, bueno, hay películas importantes que no podemos dejar pasar. Una película, la más importante que hay que ver, es la de Claude Lanzmann, que se llama Shoah, que son 11 horas de DVD con simplemente grabaciones y entrevistas a los... Grabaciones dentro de los campos de exterminio como Treblinka, Helmo. En Auschwitz no vi más en Helmo y en Treblinka, y con los sobrevivientes de esos campos después en su vida. ¿Cuál es el título de la película? Shoah, de Claude Lanzmann. La única película que él aprobó, él murió el año pasado. Él es un judío, era judío, él murió el año pasado. Es difícil ver una película en tipo documental. Es una película sin sonido, de hecho. Nada más es vistas a los campos. ¿Y textos? No, ni siquiera textos, sino, o sea, va con el aire, o sea, los elementos naturales. No tiene nada, sino ver campos de la muerte. Y después vienen entrevistas a sobrevivientes que estuvieron en esos campos. Entonces es una película muy, muy fuerte porque shocking, ¿no? Sí, muy, muy shocking. Esa es una película absolutamente, o sea, que define la fotografía, ¿no? Él, antes de morirse, la otra película que acepta como película es El hijo de Saúl, Son of Saul, porque es una película que habla de un tema muy difícil, que son los Sonderkommando. Los Sonderkommando, que es otra palabra, que es un eufemismo, que Sonderkommando es equipo de trabajo especial, son los judíos que les tocaba matar. Vigilar, matar, controlar, matar. Ellos eran los que echaban el Ciclón B. Porque también es importante decir que antes del Ciclón B se utilizaba el holocausto por las balas. Pero se descubrió que los soldados nazis y las SS y los Einsatzgruppen sufrían después de 9 horas de estar disparando cuerpos, etcétera. No podían más, entonces se cansaban y entonces esto no era una forma eficaz de matar. Y además derramaba mucha sangre y se ensuciaba la gente. Sí. Les daba asco. Sí. Entonces había que distanciar a los soldados nazis de lo más posible del crimen. Y la forma era que encontraron, al principio sí lo hacían ellos, pero cuando pudieron empezaron a escoger ciertos lotes de prisioneros que llegaban a Auschwitz y ellos hacían ese trabajo, los marcaban. Cada 4 meses esos mismos prisioneros eran mandados a las cámaras de gas porque ellos tenían demasiada información. O sea, ellos veían todo el proceso de la muerte. Uno, cuando desvestían a los prisioneros, después metían los cuerpos de los prisioneros dentro de las cámaras de gas, después echaban el Ciclón B, después lo sacaban. Era una muerte piramidal. Quien primero moría eran los adultos, no los niños. Claro, porque estaban más cerca del gas que... No, porque como el efecto del Ciclón B es romper la parte de los pulmones, entonces quien da bocanadas de aire más fuertes es el que primero entonces van cayendo. Porque emanaba también del techo el gas, sí. ¿no? Entonces los niños en una cuestión de supervivencia, porque eso no tratan de subir la pirámide de cuerpos y es los últimos que caen.
Entonces así encontraban ellos los cuerpos, es una visión horrible, ellos los tenían que sacar, en ese momento también les sacaban el oro de las encías. de las encías, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el último juicio que se hizo fue al bookkeeping, Sí, al contador. Contador. Oscar Groening. Sí, correcto. De Auschwitz, lamentablemente él murió. Sí, murió ya, pero condenado. Condenado, pero murió con muy poquito, o sea... Sí, 4 años de prisión. De prisión. Pero un anciano de 94 años. Bueno, pero... Él había sido testigo en los juicios principales de los jerarcas. Sí, lo que pasa es que cuando uno va a la palabra justicia, una sociedad después de unos crímenes así o de cualquier tipo de crímenes, bueno, no nada más la Shoah, ahorita estoy hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes contra los civiles, si no hay justicia, nunca va a haber paz en la sociedad. Bueno, eso es un tema, justicia o venganza. Pero vamos a continuar con el tema del Ciclón B y el Sonderkommando. Bueno, entonces estos comandos especiales se dedicaban a ¿cómo se llama? A asesinar a los judíos y cada 4 meses los mataban. Los mataban ellos mismos, pero sabían que durante esos 4 meses tenían acceso más fácil a los alimentos porque los judíos se escondían dentro de la ropa, en un ruedito, en un calzado, una lata de sardina, un mendrugo de pan, lo que fuera. Y sí, muchos les daban, los mismos alemanes les daban, ¿cómo se llama? Alcohol, para que pudieran cumplir esa función. Claro. Pero quedaron sobrevivientes que contaron, de hecho, su historia. Y ahorita estoy leyendo el libro. No era nada voluntario, era simplemente el abuso del instinto de supervivencia, un día más vivo. Sí. Era fundamental. Sí, y luego los hacían adictos, ¿no? Al darles alcohol para emborracharlos. Bueno, no, no adictos al alcohol, sino era un poco para nublar sus mentes mientras hacían ese trabajo tan duro de recoger los cuerpos, de meter los cuerpos, etcétera, etcétera. Porque de hecho hay una historia que está en ese libro, Auschwitz y la solución final, en donde un judío griego ve cómo llega su tío a la cámara de gas. Y a la cámara de gas número 5, que es la más industrializada, en donde ya es subterránea, etcétera, etcétera, etcétera. La película Denial, ya que estábamos hablando de películas, sí. Ya vimos El hijo de Saúl y Shoah. Ajá, Negación, la que hace Raquel Weisz, que interpreta a Deborah Lipstadt, cuando es el juicio contra David Irwin, la acusa a ella. Él es negacionista del Holocausto y ella gana el juicio y ella no puede prácticamente hablar durante todo el juicio porque el que tiene que hablar es el libro que ella escribe, pero él la ataca por difamación por una cita que ella hace y la condena en las Cortes Británicas. Esa película es excelente desde el punto de vista para los abogados, para que vean, porque la carga de la prueba en Inglaterra está sobre el acusado, no es presumido inocente, sino es presumido culpable. Uh-huh. Entonces esa película es fundamental. ¿La carga de la prueba dónde dijiste? Está sobre la persona que es acusada. Ajá, o sea, en Venezuela se presume que una persona que es acusada de cualquier crimen se presume inocente. Correcto. No se presume que es culpable. Sí, pero ¿dónde decís que ocurrió? En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra es así. O sea, la carga de la prueba está sobre el culpable y tiene que demostrar que él no es culpable, que él es el inocente. Y eso está descrito en la película Denial. Denial. De Negación se llama. Esto es un libro, lo escribió la propia Deborah Lipstadt y ella... Y fue llevada a la pantalla. A la pantalla. Muy buena la película, excelente. Aparte el que hace de abogado defensor es impresionante y está muy bien llevada, tiene partes en Auschwitz. Esa es la otra parte. Que por otra parte hay películas que no recomendaría, que sería El niño de la pijama de rayas. Ajá, ¿por qué? Porque esa película es mentira, es absolutamente mentira. Es una ficción. Es una ficción. Un niño alemán y jamás hubiera estado tan cercano a ¿cómo se llama? Al trato con un niño judío. Por la alambrada que además era eléctrica. Exacto. Hubiera quedado electrocutado. Exacto, sí, porque ya a 1 metro
a 1 metro Sí, sí. de distancia uno podía ser electrificado. Claro, es bien importante ese detalle porque esas alambradas eléctricas no son como las que uno ve en las casas. No, Que para es un nada. alambrito, no, ese era todo un muro eléctrico. Es correcto. Un muro. Y entonces, pero muchos judíos tomaban la determinación De lanzarse para morir. para morir por su propia cuenta, porque esa es otra cosa. Hay dos Eso lo narra cosas. Víctor Frankl Sí, y lo vio, lo atestiguó, gente que se suicidaba así. sí. Primo Levi también lo ve Elie Wiesel, otro sobreviviente muy Horrible. importante, Premio Nobel de la Paz, porque también llegaban a decir que, bueno, ahorita no son los nazis lo que van a decidir el día en que yo me voy a morir, lo voy a decidir yo. E iban a donde los rabinos, porque el suicidio está prohibido, y le decían, bueno, haz lo que te parezca, Era voluntario, porque la verdad que, bueno, hay gente que no... Y en Auschwitz los primeros que murieron fueron los intelectuales, así lo dijo Primo Levi, Sí. porque no podían racionalizar lo que les estaba No podían pasando. aceptarlo, No podían sí. pasar. Los rabinos, los grandes pensadores, los filósofos, los escritores, esos fueron los que primero Depresión murieron. extrema. Sí. Bueno, nos queda un solo segmento, vamos al aire y luego regresamos para ver qué hay que hacer frente a todo este drama en términos educativos, en términos de una sociedad mejor y de educar a la gente. Muchas gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve.